que el jueves vamos a tener un debate sobre la prisión permanente revisable, que es el momento de reflexionar. Esto no se trata o no es una medida en caliente. Yo les pido por favor que nadie hable de esta poema, que no aparezca en ningún sitio y que nadie repite cosas de rabia, porque ese no era mi hijo y esa no soy yo. El PP de Rajoy, como hizo el último PP de Aznar, ha vuelto a pensar que podía exigir hasta el infinito. El PP ha enfadado a los pensionistas que se sienten hambreados, a las mujeres que se sienten discriminadas y maltratadas, a los jóvenes que se sienten expulsados de las aulas y también de España. Y entonces ha empezado a gritar: hay que mantener la cadena perpetua. Y la gente decente le dice, citando a Séneca, cuidado, que la ira es una locura transitoria, que con la cadena perpetua han asesinado a Gabriel, y que en España hay muy pocos delitos en comparación con el entorno europeo como para hacernos creer que hace falta más castigo y que tenemos que sospechar, al final, todos de todos. La gente tranquila, pero no con menos dolor, le dice al PP, no debemos ser como los asesinos. Y entonces la caverna grita, estáis apoyando a los que matan a nuestros hijos. Y venga, más ataques a Podemos, a ver si nos olvidamos de que hay leyes a favor de los pensionistas y de las mujeres esperando en el Parlamento. Y Rafael Hernando echándose encima toda la basura como si le cupiera un vertedero dentro. Y dice delante de la capilla de Gabriel a los demás partidos que hay que apoyar la prisión permanente renovable, es decir, la cadena perpetua. Mientras, la madre de Gabriel, Patricia, da una lección a las hienas porque quiere salvar de estos carroñeros la memoria de su hijo y no quiere vincular su memoria a la rabia, a la venganza, al odio. Patricia hace el último acto de amor por su hijo y se traga el egoísmo que le llevaría a pedir que despedazasen a quien le ha quitado lo que más quería, pero no. Entiende que la venganza nunca ha traído la paz y quiere que desaparezca de nuestro recuerdo la que ha sembrado tanto mal. Hoy, mujer y negra, ayer y antes de ayer y antes de antes de ayer, hombres y blancos. Dice Séneca, cuánto más adecuado es arreglar un ultraje que vengarlo. La venganza consume mucho tiempo, se expone a muchos ultrajes mientras se duele de uno solo. Todos estamos airados mucho más tiempo del que estamos agraviados. Cuánto mejor es, dice Séneca, salir por el lado contrario y no oponer defectos a defectos. Es que alguien puede parecer que está en sus cabales si se enzarza a coces con su mula, a mordiscos con su perro. La ira no se acaba nunca y nunca deja paz. Y vemos con dolor, otra vez, como ocurre siempre cuando alguien quiere hacer caja con las víctimas, a la derecha más carroñera y a su ejército de hienas que vuelven a recordarnos lo peor de la política. Bienvenidos y bienvenidas a la frontera, desobedientes. Nos lo recordó, o por lo menos a mí me lo contó Will Eisner con su contrato con Dios. Y nuestro invitado de hoy lo ha hecho cierto más de una vez. Las novelas gráficas, los tebeos, los cómics forman parte del arte más prometedor del siglo XXI. Nuestro invitado es uno de los mejores guionistas de cómic del mundo. En 2014, Premio Nacional de Cómic, y al día siguiente fue a recoger a su hijo como si nada hubiera pasado. De sus manos y de su cabeza han salido historias como la del gato detective de Black Sad, Los abuelos de Cómo viaja el agua y ni más ni menos la responsabilidad de sacar a Corto Maltés de algún lugar perdido en la guerra de España para regresarlo a algún momento anterior donde el marino aún dictaba la línea de su suerte con un cuchillo sobre su mano. Buenas noches, Juan Díaz Canales. Muy buenas noches. Un placer estar aquí contigo. Cuéntanos, Hugo Pratt muere en 1995 y dejó a Corto Maltés en una playa mirando al mar y con un futuro incierto. Llegasteis tú y Rubén Pellejero a despertarlo del letargo, ¿no? ¿Y cómo se enfrenta a ese reto? Un punto grande de inconsciencia, como te puedes imaginar, porque es un personaje tan mítico, tan icónico dentro de la historia del cómic en general, y yo me atrevería a decir de la historia cultural de los últimos años,
que la verdad es que o lo haces un poco tirándote a la piscina, o si te pones a reflexionar un poco, seguramente se te hacen las piernas de algodón y dices que no. A mí, muchachos, cuando me preguntan, ¿y usted qué personaje le gustaría parecerse? Yo pienso, digo, pues, un poco a Corto Maltés, ¿no? Hombre, sí. ¿Y cómo es la oferta? ¿Cómo se produce? Bueno, pues estas cosas siempre pasan un poco por azares, por combinaciones de suerte, de oportunidad. Entonces, la oferta viene de parte de Patricia Zanotti, que es la persona que gestiona los derechos de Hugo Pratt. Bueno, ya los gestionaba durante la vida de Hugo Pratt, los últimos años de su vida, y ahora, después de su muerte, pues sigue gestionando todo el legado, digamos, los derechos de publicación, los originales, etcétera. Y yo conocí a Patricia Zanotti porque también al mismo tiempo era mi editora italiana, la editora de Black Sad. Nos conocíamos de haber coincidido en diferentes festivales, en Lucca sobre todo, que es un poco el festival de referencia en Italia de cómic. Y en el momento que ella decide seguir con las aventuras de Corto Maltés, y es ella la que, digamos, tiene el poder de decidirlo, pues piensa en mí y me ofrece escribir el guión. Y bueno, yo, como decía antes, en este alocada carrera hacia adelante, pues que por supuesto. ¿Y a Rubén sí. lo buscáis después? ¿O? Claro, a Rubén, Patricia luego me dice que si conozco a alguien, que si, bueno, que si quiere proponer algún nombre con quien me gustaría hacer pareja artística. Y Rubén a mí me pareció por la persona más adecuada porque, bueno, para el que no lo sepa, tiene ya un personaje aventurero que se llama Dieter Lumpen también, que es un personaje de referencia que hizo junto a Jorge Zedner durante muchos años, y tiene un estilo gráfico, digamos, muy en la línea de Pratt. El resultado es muy sorprendente, ¿eh? O sea, sí. Cuando uno ve el trabajo hecho, dices, esto es muy Hugo Pratt, ¿no? Sí, bueno, es muy Hugo Pratt en cierto sentido, porque el reto era, desde luego, mantener el espíritu de la serie a nivel literario, a nivel gráfico, pero al mismo tiempo también nos vienen algunos feedback que agradecemos diciendo que se nota un poco la presencia nuestra como autor, porque si no, una copia no tendría ningún sentido. Tendría ningún sentido. Oye, es un reto, a veces se ha hecho, ¿no? Con el Teniente Blueberry, con Asterix, ¿no? Hay veces que se pueden resucitar a los personajes. Pero claro, yo me pregunto, todo el personaje de Corto Maltés tiene mucho que ver con la biografía de Hugo Pratt, ¿no? ¿Cómo haces, ¿no? Para enfrentarte? Ahora me dirás, no, es que yo también soy un aventurero. Ya me gustaría a mí haberme pegado los viajes que se pegó él. Fíjate que una vez que te sumerges un poco en el universo de Pratt, biográfico y también literario, te das cuenta de que yo creo que hay mucho más de sus lecturas y de su bagaje cultural, que era un bagaje cultural además muy peculiar, porque no era, digamos, un dechado de erudición en el sentido más clásico del término, sino que era una persona con una cultura popular enorme, vastísima. Pues yo creo que hay mucho más de eso que de su experiencia personal, ¿no? Su experiencia personal en un momento dado él la amplificó, porque al fin y al cabo es verdad que viajó mucho, que tuvo muchas experiencias, pero más que nada fue un emigrante, fue una persona que por circunstancias de la vida pasó su infancia en Etiopía, porque su padre era un militar del ejército de Mussolini, entonces le pilló la Segunda Guerra Mundial en Etiopía. Luego tuvo que emigrar a Argentina para buscarse la vida, luego estuvo en Londres, estuvo en Brasil, pero casi siempre que se movía no era buscando la aventura, era buscándose las habichuelas. Las habichuelas. Oye, Juan, claro, uno siempre piensa que perdimos la pista, ¿no? a Corto Maltés en la Guerra de España, ¿no? Pero vosotros habéis, en vez de continuado, ¿no? Después habéis buscado huecos, ¿no? que habían entre su obra para resucitarlo en Bajo el sol de medianoche en 1915, ¿no? Buscando ahí cómo encajaba. Sí, bueno, hemos aprovechado una circunstancia feliz para alguien como nosotros porque nos da mucha libertad. Y es que el mismo Hugo Pratt nunca contó las historias de Corto de una manera cronológicamente coherente. Es decir, tiene una coherencia tremenda, la biografía del personaje, pero Pratt se sentía libre de que contar una historia que sucedía en el año 1915, luego saltar a la juventud durante la guerra ruso-japonesa en el 1905, luego volver a la Primera Guerra Mundial o contarnos historias que suceden en los años 20 o 30. Bueno, eso nos da a nosotros la libertad también de saltar en el tiempo y no tener que estar constreñidos a una línea cronológica que va solo hacia adelante.
La buena noticia es que efectivamente, como dices, dejó muchos huecos en blanco de la biografía del personaje y claro, como sucede en un periodo histórico tan apasionante, pues pongas donde pongas la historia que quieras contar, vas a encontrar... Habéis recuperado la parte viajera, ¿no? Es uno de los elementos centrales, ¿no? ¿Qué más elementos de Corto Maltés crees que son reseñables? Está sobre todo hacia donde fue Hugo Pratt al final de su vida, que fue el tema esotérico, ¿no? Todo el tema de las leyendas, de la cábala, el esoterismo, eso le fascinaba muchísimo y está muy presente en general en todas las historias de Hugo Pratt, pero sobre todo en las de la parte final. A nosotros no es que nos interese, nos interesa, pero digamos que el corto que echábamos de menos como lectores es un poco más el aventurero y hacia ahí hemos ido. Entre otras cosas porque la parte de aventura, y sobre todo la aventura tal y como la entendía Hugo Pratt y como nos la mostró con Corto Maltés, pues tiene mucho también, da mucho juego, le puedes meter muchísima ideología, le puedes meter muchísimo conflicto ético, si quieres, y puedes hacer un repaso, como decía antes, a esos eventos históricos tan apasionantes. Corto, ¿no? Como que no quiere meterse en problemas, pero al final siempre se mete en problemas, a veces solamente por hacerse el gracioso, ¿no? O por soltar una ironía, o por confrontar a los poderosos, ¿no? De alguna forma. Sí, es un personaje muy contradictorio, muy lejos del maniqueísmo. Yo creo que fue el gran acierto de Pratt y digamos lo que marcó la diferencia con otros héroes del cómic a los que estamos acostumbrados, ¿no? Nace en 1967, es la primera historia, o sea, fíjate, casi coincidiendo con el mayo de 68, ¿no? Y entonces, claro, el mismo Pratt decía, le encantaba decir que era un libertario, ¿no? Un hijo de su tiempo. Bueno, yo creo que es uno de los grandes valores que tiene, ¿no? Pero más que ese aspecto cínico, que muchas veces lo que la gente pone en relieve, a mí lo que más me apasionó desde siempre y que me interesa y lo que me parece que lo hace de actualidad hoy en día es que es de esas personas que te hace pensar. Es decir, él siempre se está cuestionando a sí mismo y por lo tanto, si en el momento que te sientes identificado, pues tú también vas a ir, ¿no? Por ese camino, ¿no? del desarrollar un sentimiento crítico. Decía alguien que la última guerra donde había buenos y malos fue la guerra de España, ¿no? O quizá la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Y a partir de eso todo se hace como mucho más sucio, ¿no? Y en esa suciedad que es difícil, ¿no? A mí me resulta difícil imaginarme a Corto Maltés en la guerra de Siria, ¿no? Me resulta difícil imaginármelo en estos conflictos actuales. Sí, pero yo creo que eso obedece a un cierto romanticismo porque yo no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que la guerra siempre ha sido sucia. Entonces, que haya una componente ideológica o más o menos romántica en muchos de estos conflictos, yo creo que a veces es que incluso los añadimos con el paso del tiempo, ¿no? Los queremos ver así. Pero ese romanticismo sí existe, ¿no? Cuando está Corto Maltés, con el IRA, cuando está llevando armas, ¿no? A gente que se está levantando en alguna población africana o asiática. Sí, existe, pero, ¿no? sí, pero él mismo, lo que te decía antes, él mismo siempre entra en contradicción, porque es verdad que a veces le ves que antepone lo que supuestamente pueda ser su ideología y otras veces su decisión simplemente es por amistad. Como, por ejemplo, cuando la relación que tiene con Rasputín, que es un tipo, vamos, es un asesino. Es un infame. Y sin embargo, se considera su amigo y le salva en muchas ocasiones. Entonces, sí, eso es ese final de Casablanca, ¿no? Oye, antes de pasar a otras obras tuyas, las mujeres en la obra, tanto en la de Hugo Pratt con Corto Maltés como vosotros, ¿cómo habéis enfrentado el tema de la mujer en estas dos obras, tanto en Bajo el sol de la medianoche como en Ecuatoria? Pues sobre todo en Ecuatoria quisimos ponerla especialmente de relieve. Se nos dijo con el primer tomo, con Bajo el sol de medianoche, que había poca presencia femenina. Bueno, yo creo que es una obra literaria, tampoco tienes por qué ponerte cuotas, ¿no? Digamos. Y más que nada estábamos muy condicionados por la historia que se cuenta en Bajo el sol de medianoche, que transcurre en el Gran Norte, en Alaska, con lo cual es un mundo absolutamente masculino. Es difícil meter personajes femeninos, que los hay, pero lo que no nos gusta nunca es forzar, ¿no? y que quede con calzador. Sin embargo, en Ecuatoria sí tenemos mucho más campo libre y, de hecho, yo creo que los principales personajes son todos mujeres. Hay 4 mujeres muy fuertes y a mí me gusta ahí, la verdad es que es difícil, pero me gusta buscar el equilibrio entre poner personajes femeninos fuertes
pero no caer en el anacronismo. Estás contando historias que suceden al principio del siglo XX, en el cual las mujeres luchaban por un rol que muchas veces no podían alcanzar. Entonces es un poco precisamente lo que les pone más en valor, precisamente, cómo en ese tiempo estaban enfrentados a un mundo muy hostil para las mujeres, y sin embargo era cuando despertaba un poco el movimiento. Como un seguidor que soy acérrimo de Corto Maltés, me alegró profundamente, ¿no?, poder seguir leyéndolo, pero te mentiría si no te dijera que en los dos casos tuve la sensación, creo que en el tercero respeten menos a Hugo Pratt, ¿no? Creo que habéis sido muy respetuosos, en exceso respetuosos, ¿no? Entonces como que se identificaba el guiño constante a su propia obra, ¿no? Entonces si uno se atreve, ¿no?, a continuarlo, igual hay que dar un pequeño salto. Pero sigue una lógica que te puedes encontrar incluso cuando estás haciendo tu propia obra. O sea, es decir, a nosotros con Blacksad nos ha pasado muchas veces que te dicen, bueno, es que en el segundo está mejor, en el tercero, pues mira, has metido, se nota más que estás más metido dentro de los años 50. Tú, según vas desarrollando una serie o incluso como autor, te vas desarrollando tú también. Entonces vas corrigiendo el tiro y vas incluyendo más de ti mismo. Y quiero pasar al que has mencionado, a Blacksad. Yo creo que es una obra obligatoria, ¿no? O sea, creo que es un espacio común, ¿no? La gente reconoce que es una obra muy espectacular, ¿no? Es una obra, no solamente el dibujo, la construcción, la complejidad, ¿no? Es decir, que por eso decía que las novelas gráficas no son un dibujito viñeta tras viñeta, ¿no?, sino que de repente se convierte en una cosa que tiene mucha reflexión, ¿no? Detrás tiene todo un trabajo, ¿no? ¿Por qué representarlo con animales? Bueno, en principio la cosa es tan simple como que era un experimento creativo, artístico, si quieres. Entonces quisimos mezclar dos cosas diametralmente opuestas para nosotros. Un género muy moderno, como es el policíaco, que nace a principios del siglo XX, con algo tan viejo como el mundo, como son las fábulas, ¿no? Y ver qué daba aquello. Pues aquello dio Blacksad. Y la verdad es que enseguida vimos que nos daba muchísimo juego, porque era como un doble salto mortal. Era jugar con los arquetipos del género y a su vez con los arquetipos claro, de los personajes, ¿no? Son los bellezones, los tipos duros, los trabajadores, los mafiosos, los músicos, ¿no? Es una obra muy espectacular, ¿no? Y no me extraña que recibierais, ¿no?, el Premio Nacional de Cómic. ¿Este es un cómic español, es un cómic francés, es un cómic europeo? Es un cómic español porque está hecho por dos autores españoles que recogen, o sea que para hacer ese cómic han tenido que recoger su herencia cultural, que es evidentemente española. Yo lo que me pregunto es si eso es realmente relevante. Claro, te lo digo sí porque es relevante, porque parece como que dibujar cómics en España no ha sido un reconocimiento muy claro, ¿no? Y tú de hecho te vas a Francia, ¿no? Sí, pero el problema del cómic no es diferente, no es muy diferente al resto de disciplinas culturales. El problema que hay en España es que arrastramos un déficit a ese nivel, ¿no? La industria cultural en España pues está muy desatendida, ese es el problema. El problema del cómic, en el fondo, es que no se leen muchos cómics, pero es que no se leen muchos cómics porque no se lee en general prácticamente nada. Se lee, sobre todo si nos comparamos con los países, por ejemplo, claro, Francia, que lo has puesto tu ejemplo, donde nos multiplican por 10 la tirada de cualquier novela, de cualquier cómic o de cualquier, yo qué sé, ensayo. Lo preguntaba, no creas que era una pregunta gratuita, sino porque muchas veces hemos tenido que ser reconocidos fuera para ser reconocidos en España, ¿no? Es decir, que hay muchos autores que antes son reconocidos en Alemania, en Francia, para que después regresen aquí, ¿no? Y por eso te preguntaba si, al ser, y en eso estoy convencido, de la novela gráfica, creo que es algo que ha venido para quedarse, ¿no? Si de alguna manera esa superación, ¿no?, de esas limitaciones, de esa herida social y ciudadana que tenemos en España, si ayudaba de alguna manera a ser superada desde la estancia francesa. Pero no es lo más relevante que quería comentar. Yo quería comentarte, sobre todo, cómo viaja el agua. Una novela gráfica, donde tú eres autor del texto y también del dibujo, ¿no? Sí. Sobre unos abuelos. ¿Por qué entre los miles de temas que podías haber escogido, por qué escogiste este?
Bueno, por muchas circunstancias. Una de ellas es un comienzo de muchas historias. Es una imagen que vi en la calle, que fue a esos abuelos trapicheando, además en el mismo punto de Madrid en los que represento, ¿no? Justo enfrente de una comisaría. Y a mí eso me despertó un poco, pues eso, la curiosidad, el saber cómo podían haber llegado, cómo esos ancianos al final de su vida acaban llegando a ese punto, ¿no? De tener que trapichear, si realmente era por necesidad, si era por una necesidad que va más allá de lo económico. Y fue un poco el punto de partida. ¿Qué es lo que pasa? Que en vez de meterme a hacer una investigación, pues la cosa fue derivando y fui metiendo otros ingredientes de cosas que me preocupan también, que es, bueno, la vida, la muerte, la crisis social, porque es algo que sucede en el tiempo contemporáneo. Un poco por alejarme también de los otros ambientes que a través de juegos te puedes expresar, pero que no son un poco más ajenos, como pueden ser las aventuras de Corto o la América de los años 50 de Black Sad. Me llama la atención que no hay ningún canalla en esta obra, al revés, hay gente como con un gran corazón, sin embargo la mirada es como desesperanzada. Bueno, es desesperanzada por el tema que trata, y es que, bueno, hay un personaje que está... hay varios personajes que están al final de la vida, entonces, bueno, el lado existencialista hace que no sea una lectura muy feliz, digamos, ¿no? Por buscar una palabra que lo defina. Pero al mismo tiempo sí me interesaba poner en relieve un montón de personajes, no amables, sino positivos en el sentido de que son personajes que normalmente no vemos en las noticias, no tienen ningún tipo de relevancia, y parece que al final que son invisibles y que no existen. Y es la gente que ayuda desinteresadamente o que directamente su oficio es ayudar a otras personas, como puede ser gente que trabaja en el SAMUR social o gente simplemente buena que ayuda a los demás. Sin embargo, yo creo que hay algo a rescatar en toda tu obra y es que nunca llegas a callejones sin salida, ¿no? Siempre hay como un sitio por donde confiar, ¿no? Y por tanto yo quiero darte las gracias porque este esfuerzo, ¿no?, literario y artístico creo que nos ayuda, ¿no?, a hacer la vida un poco más hermosa. Así que Juan Díaz Canales, muchísimas gracias. Gracias también a Norma, ¿no?, porque ha hecho un esfuerzo de traducir en castellano, en catalán, sacarlo en blanco y negro, sacarlo en color. Creo que es verdad que ha hecho un esfuerzo, así que lean ustedes cómics, lean ustedes novelas gráficas, leed novelas gráficas porque ya veréis cómo la vida se os hace más bonita. Muchísimas gracias, Juan, por estar aquí. Un placer. Y dispara, Lolo, con lo que tengas a mano. La prisión permanente revisable es una conquista social. Y nosotros no estamos dispuestos a renunciar a esa conquista social. No lo sé, Rick, parece falso. Uy, cómo anda de revuelto el tiempo. Y por cierto, me han dicho que a algún amigo nuestro en la cadena SER le ha gustado esto del clima social. Tony, acuérdate de nosotros. En fin, que por la península ibérica está la cosa revuelta. Algunos frentes han entrado desde el norte y parece que han dejado congelados a muchos dirigentes. Y como todas las semanas, no hay pronóstico que se le escape a la mejor mujer del tiempo del mundo mundial, nuestra Carmen Aroca y su mapa del clima social. Guarro. ¿Y ahora qué? ¡Hola! Muy buenas noches. Lo primero que os tengo que decir es que estoy súper feliz con la cantidad de mujeres que salimos a la calle la semana pasada. Mirad las fotos que me han mandado de Castellón, de Villanueva del Arzobispo y hasta de La Paz, en Bolivia. La verdad, yo ni me di cuenta de si estaba lloviendo, porque para mí ese día hacía un sol radiante. Pero os tengo que decir que no todo fue tan bonito, porque resulta que después de la huelga del 8 de marzo, la empresa Digitex despidió a 10 trabajadores. 3 de ellos son de la CGT e hicieron huelga, y los otros 7 estaban de vacaciones o de baja médica. Pero a la empresa eso les dio igual. Pues atentos, señores de Digitex, para vosotros os pronostico una ciclogénesis que os va a explotar en todas las narices. Y otra borrasca que entra por San Fernando de Henares, en Madrid. Los empleados de Amazon están que trinan, porque dicen que si la empresa está tan contenta por lo bien que les va,
Pues que se debería notar en sus sueldos, por ejemplo, pagando las horas extras. Así que va a haber paros el día 21 y el 22 de marzo. En Murcia lo que tenemos es sequía, porque secos están dejando los bolsillos de los que se manifiestan contra las vías del AVE. A Paco el carnicero le han puesto una multa de 1.000 euros por comer pipas. En actitud desafiante, vamos, que ahora comer pipas en la calle también va a ser una actividad de riesgo. Pues mirad cómo me las como. Pues ya me dirán los señores policías si lo que estoy haciendo está bien o me tienen que poner también una multa. Bueno, y yo recuerdo que este sábado 17 de marzo tenemos que salir a la calle con los jubilados para luchar por unas pensiones dignas. Y ya aviso, que va a hacer buen tiempo para salir a la calle. Bueno, ya sabéis que podéis seguir mandándome mensajes, fotos y vídeos a mi WhatsApp al 634-270-379 y también al Twitter @CarmenArocaELF. Bueno, que tengáis una buena semana en las calles. En fin, hoy, gracias Carmen, hoy han vuelto las cargas policiales a Murcia, cuando los vecinos intentaban impedir que se levantara una pasarela peatonal, ¿no? Que es una manera de hacer que se traguen, ¿no?, el corte de la ciudad. Hoy Ana Jiménez, la abuela de las vías con la que hemos podido hablar aquí en la frontera, se ha llevado la peor parte. Y queríamos conocer más sobre lo que está pasando en Murcia. Yo he prometido que voy a estar muy pronto allí, pero hemos decidido hablar esta noche con Joaquín Sánchez, el cura, que también está dando la cara por los vecinos. Joaquín, buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy un poco consternado, ¿no? Lo vi el 8 de marzo, cuando salieron los pensionistas. Las cargas policiales han sido muy fuertes. ¿Qué está pasando en Murcia? ¿Por qué está esa violencia policial? Bueno, hubo un cambio de delegado de gobierno. Estaba Antonio Sánchez Solís, que era un hombre dentro de lo que cabe razonable, y lo cambian por Francisco Bernabé, que es un hombre absolutamente embrutecido y es un hombre con unos niveles de moral y ético muy bajos. Joaquín, vamos a ver lo que han hecho con nuestra compañera. Ahí están llevándose a Ana, ¿no? Se la están llevando varios policías. Debe ser una mujer peligrosísima, ¿no?, para tener que hacer esa demostración de fuerza, ¿no? O sea, que es terrible, Joaquín. Sí, Ana la queremos con locura, es la abuela de las vías. Bueno, y entre tres grandísimos policías la han sacado. Es una mujer que ha entrado en la obra para intentar pararla y al final, bueno, la fuerza, a través de empujones la han sacado. También han empujado a muchos vecinos que estaban protestando y, bueno, pues la fuerza, la brutalidad ante algo tan razonable como que no se ponga ese muro ni esa pasarela en Murcia. Claro, y con estas cosas, Joaquín, lo que tiene que hacer es seguramente estar creciendo la indignación de los vecinos. Sí, cada vez hay más gente que está saliendo a la calle. Ellos, por ejemplo, una de las grandes críticas que están haciendo, bueno, al delegado de gobierno, que es un hombre pues muy obsesivo, que bueno, no, son manifestaciones de Podemos. Pero bueno, aquí en la manifestación evidentemente hay gente de Podemos, hay gente de Ciudadanos, del Partido Popular, del PSOE, claro, agnóstico, creyente, católico, no católico, es decir, la gente ve que su futuro se le encierra, se nos aísla, además de una manera prepotente, chulesca y provocativa, y además, bueno, con unos niveles de represión tremendo, aprovechando la ley Mordaza, claro. Claro, y el problema es que ya la gente no cree, ¿no?, que se vayan a soterrar las vías, ¿no?, como que las promesas pues han dejado de ser creíbles. Sí, bueno, lleva muchos años mintiendo. Yo decía que venía el AVE en soterrado y después, bueno, ya cuando se descubrió que venía en superficie, yo recuerdo un hombre mayor que me decía: don Joaquín, esos son muros, ¿no? Digo, pues sí. Dice, y el agujero no lo veo por ningún sitio. Digo, ¿y? Dice, porque no han engañado. Bueno, claro, pues esa es la realidad. Entonces ahora, bueno, han forzado la maquinaria de nuevo de que, bueno, no, que viene el AVE en superficie, pero no preocuparse que enseguida empezamos los proyectos de soterramiento, y en 3 años, bueno... Mentirosos. Esta noche tenéis algo organizado, ¿verdad? Sí, bueno, venía de ahí, tenemos las cucharas y las cacerolas dando el follón. Bueno, pues ahí hay un montón de vecinos ahora mismo esta noche que con una gran indignación, algunos llorando porque están viendo la pasarela que se está construyendo,
pero están sacando de esa indignación un compromiso y una esperanza impresionante. Es un movimiento vecinal modélico, porque llevan 30 años luchando. Claro. Y la policía está muy desconcertada, porque pensaban que nos íbamos a desanimar. Y otro día me decía un policía así, dice, sabemos que esto va a durar muchos meses. Digo, pues es verdad. A ver si se enteran que es un movimiento que lleva 30 años y Podemos existe desde hace 4. Oye, Joaquín, para terminar, así que comer pipas se puede convertir en una cosa multable, como le ha pasado a Paco el carnicero, ¿no? Y a ti también te han puesto una multa de 600 euros. ¿Pero cómo es eso? ¿Por comer pipas? No, bueno, aquí ya multan por todo, absolutamente. Uno le ha multado por llevar un megáfono, el otro le han multado porque dice que puso el pie en el asfalto, que salió de la acera y lo puso en el asfalto. Bueno, mira, están multando por cualquier cosa. Es decir, la policía se está prestando a unos niveles ínfimos de represión. Esto bueno, pilla un juez. Estas multas, bueno, yo creo que se troncha de risa de lo tonto que son. O sea, a Paco Carnicero fue que estaba mirando a la policía y dice el policía que lo miró desafiantemente, provocativamente, y que la pipa que estaba comiendo la tiraba para adelante. O sea, hacías así. No te la vas a tragar. ¿Ni siquiera? Sí, no sé qué te la trague. Es que tenéis que hacer así, coger la pipa y con el móvil abrirla con mucho cuidadito, así, para no molestar a nadie. Y luego cuando la has roto ya te la comes y te guardas, porque si no, es provocar. Yo entiendo que si hubierais hecho así al policía, ¿no? Dices, pero cállese, ¿no? Se mosquee. Pero por comer pipas dices, no, es que usted me está mirando mal. Es que son los que te quieren partir la boca por la noche porque lo que están buscando es pelea, ¿no? Es una cosa como terrible. Sí, además ellos están utilizando la ley Mordaza, porque la ley Mordaza es una ley franquista que se dota a los delegados de gobierno y a la policía de unos mecanismos de represión absolutamente personalista y subjetivo. Es decir, como el artículo dice que ellos son pruebas de veracidad, pues nada, no te multan, bueno, tienes que ir a los tribunales para que te la quiten, evidentemente. En fin, que no sé, que igual en vez de comer pipas, que son armas de destrucción masiva, ¿no? No sé, comed quicos, ¿no? Que los quicos... El otro día un chiste que sacó aquí la plataforma, decir que han encontrado, han llamado a los TEDAS porque han encontrado una bolsa de pipas. Claro. Al lado de la vía, entonces que sí que era peligrosísima porque incluso llevaba sal dentro. Claro. Bueno, aquí ya hay un cachondeo con eso, bueno, impresionante. Ya, pero las multas le joden a la gente la vida. Sí, eso sí, porque la gente está muy preocupada, porque ten en cuenta que, por ejemplo, te monte una multa de 600 euros, la gente tiene trabajos precarios, tiene trabajo o está en paro, tiene pensiones de miseria. Bueno, se ha creado una caja de asistencia muy importante y, bueno, hemos recogido unos 14.000 euros por el crowdfunding y, bueno, pues ahora mismo la solidaridad es muy importante. Qué bueno. Es muy importante. Qué bueno. Joaquín, espero veros pronto en vuestra tierra. Y sí. Gracias por pelear, porque creo que, como ocurrió en su día con Gamonal, vuestra pelea, como ocurrió con el 15M inicialmente en Madrid, estas peleas son las peleas que animan a los demás a no dejarse amedrentar. Aquí estamos luchando con esperanza, con dolor, con sufrimiento, pero con mucha esperanza. Abrazos a Ana y a todas las compañeras y compañeros. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Lolo, ahora sí que necesito toda la artillería, porque si no te voy a atacar con pipas fantasmas. Me parezco un youtuber de estos jovencitos que hacen performance con las pipas y luego voy a tener que barrer yo, porque la gente no sabe que si tiro las pipas y luego tiene que venir a barrer Carmen, me la va a liar. Así que dispara, anda, dispara, Lolo. Che fortuna avete qui in Italia ad avere un presidente come Matteo. Perché non mi conosce bene. Un primo ministro che sta dimostrando che esiste un'alternativa alla politica conservatrice e ai discorsi pieni di false promesse. Un líder. Por detrás quedaría el Partido Demócrata de Matteo Renzi, el gran perdedor que obtendría en torno al 20% de los votos. Virginia, hoy me das miedo, vienes pancartera, te voy a neutralizar con pipas.
No, soy Siri, búscate la vida. ¿Qué pasa? Que vengo todavía con el espíritu del 8M, de las pancartas, ¿no? Ajá. Y vamos a hablar un poco de todo este tema de cómo se customizó la ciudad, qué pancartas había, ¿sabes? Porque bueno, yo lo que he visto es que las feministas somos pobres, no tenemos dinero, somos pobres, porque hubo muchísima creatividad, eso sí, muy resolutivas, pero yo he visto el orgullo gay, los partidos de fútbol y allí hay mandanguilla. Hay mandanga y ahí tienen sonido, y nosotros pues tenemos nuestros cartones, que ese día en las papeleras de reciclaje te digo que no quedó nada, porque todo nos venía bien y todo nos servía para construir una pancarta. Pero eso es, una caja de mudanza, la típica bandeja de pastelitos que te queda por casa, ala, para mani. Entonces mira, como la mejor manera de aprender es con la práctica, te he traído ya esta pancarta base. Exactamente, que te la pongo aquí para que tú pues hagas una para el programa. ¿Qué lema propones? No sé, monedero o monedera, dando caña en la frontera, ¿te gusta? Me gusta muchísimo. Es que la rima fácil siempre soluciona todo. Pues mira, pareces Calleja. Exactamente, estamos aquí en Bricomanía con hazte tu propia pancartita. ¿Y toca hacer eso de...? Tú vas poniendo monedero o monedera, dando caña en la frontera, y luego lo dejamos aquí en el programa de fondo. Pero vamos a ver los diferentes estilos de pancartas que proliferaron en la manifestación. Vamos a verlo primero, la máxima expresión artística, que es la pancarta sujetador. Mírala, ahí está. O sea, esta lo petó muchísimo. La vi. ¿La viste? Sí. A mí me parece que es muy guay, muy útil, como punto de referencia sirve para la manifestación, porque te pierdes y dices, pues ¿dónde quedamos? Pues donde el sujetador gigante. ¿Que llueve? Pues te refugias en el sujetador gigante. ¿Qué pasa? Que si luego vuelve a salir el espíritu 15M y necesitamos tiendas quechua, pues las copas del sujetador te sirven para poder acampar debajo. Oye, la rima esa difícil se me ha olvidado. Monedero, monedera... Dando caña a la frontera. Bueno, o lo que tú quieras, haz un dibujo. Me parece que es de una riqueza. Muy bien, claro. Vamos a ver el siguiente ejemplo de pancarta. Si el sujetador era la máxima expresión, esta es la mínima expresión. Mira, tú llegas corriendo de casa, a lo mejor, a casa del curro, agobiada porque no te han dejado hacer huelga y no tienes nada, no has comprado una cartulina, no tienes medios y todavía te acabas de mudar hace 3 meses y tienes las cajas por medio y dices, bueno, no me va a parar nadie. Cojo mi rotulador, cojo una caja, vacío y a la calle y algo se me ocurrirá. Y ahí está. No se puede decir más con menos, o sea, muy frágil. Es que es maravilloso. ¿Nos la pueden poner otra vez o estoy pidiendo algo muy loco? Muy frágil tu masculinidad, me encanta. Y no hace falta más, ni palo ni nada, ¿eh? ¿Has visto? Te estás creciendo, ¿no? Estás haciendo la paloma de la paz. ¿Qué es eso? Bueno, luego lo veremos. Monedero, monedera, daño en la frontera. Muy bien, precioso. Ah, que has creado como un híbrido fantástico. Vamos a ver el siguiente ejemplo. A ver si puedes coger alguna idea de lo que viene ahora. Monedera, dando caña en la frontera. Con hashtag en la frontera, muy bien, a tope de millennial. Vamos a ver el siguiente ejemplo que tenemos de customización pancartil, que es este. La cena de Nochevieja que la haga Jesús Calleja. Esto es una señora de Valladolid que, pues bueno, estaba muy harta por la cena de Nochevieja, que tuvo que pelar muchas gambas o algo, y como la rima fácil siempre funciona, por la cena de Nochevieja que la haga Jesús Calleja, que me figuro que estaría Jesús Calleja ahí, pues donde se sube él a los montes, a los Himalayas, a esos sitios, abriendo en el campamento base su lata de alubias, y de repente le pitaría el oído y diría, ¿pero qué es esto? ¿Que es el mal de altura? No, es esta señora que está hablando de ti. Nos ha influido en sus rimas. Ha creado un estilo esta señora de Valladolid. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Puedo poner así la pancarta por detrás? Puedes poner lo que quieras. Aquí me queda bien. Mira, además voy engamada. Una fantasía es esto. El siguiente ejemplo, ¡buah! Esta me encanta. Este es técnica mixta de collage y seguidora fan. Una seguidora de OT que ha aprovechado que Amaya es muy feminista y que es muy expresiva a pesar de ser de Pamplona y ha puesto pues, su mítica frase, ¡buah, qué horror! El patriarcado. Y este es el meme analógico, ¿no? Es el meme pretecnología. O sea, el meme ha salido de la pantalla y se ha hecho sólido, como el agua y como Rajoy, que a veces pues, se nos materializa en persona y sale del plasma. Una maravilla. Y por último ya, pues si te lías mucho y ves que estás muy agobiado y que no tienes de nada en casa, no tienes rotuladores, no sabes dónde dejaste el celular la última vez, no sabes nada, pues te reúnes... me he adelantado. Este es Lorca. Aquí yo tengo mis dudas, porque claro, íbamos las feministas locas por la ciudad customizando todo y de repente, como ya no hay estatuas de Franco ni nada y hay muchas estatuas de arte abstracto, pillaron a este hombre ahí y le pusieron delantal, le pusieron el plumero y... Pero a Lorca le encantaría, yo creo. Hombre, Lorca iría a la manifestación 100%. Sí. Y a lo mejor hasta con el look ese, ¿no? Sí. ¿Tú crees que está bien ese ejemplo? Sí, se divertiría muchísimo. Bueno, a mí no sé qué pensar porque Lorca era un tío que precisamente defendía mucho a la mujer reprimida. Por eso iría a manifestarse. Iría a manifestarse seguro.
pondría el delantal en la residencia de estudiantes fuera. Total. Delantal residencia de estudiantes, con los bigotes de Dalí. Muy bien. Y ya por último, pues Juan Carlos, que te haces un lío, que no sabes cómo hacer la pancarta, que no tienes de nada. Taller de pancartas, el cartel definitivo, el cartel de los carteles. Quedas con las amigas y te haces la pancarta en la plaza con un bocata y una cerveza. Oye, yo quiero hacer una recomendación a las pijas de ciudadanos que se manifestaron. ¿Qué pasa? Y es, cuando hagáis una mani, sí, que tenéis que hacer... Ah, para que respire. Agujeros, porque si no el viento os la tumba, que se nota que no habéis ido nunca a una mani. Muy bien, Juan Carlos, sí. esa es técnica, esas son muchas horas de manifestación. Son muchos y de años calle. en la calle. Sí. Pues hasta aquí ha llegado nuestro briconsejo de manifas. Hasta la próxima semana. ¡Adiós! ¡Adiós! No, ¡Adiós! asesino. ¡Armas de destrucción masiva! De la tuerca, Juan Carlos, ya sabes que hay que cogerla con la mano izquierda y mirar a esa cámara para brindar por lo que tú quieras. Te iba a traer un libro. ¿Y no me lo has traído al final? Pero se me ha olvidado. Bueno, habrá tiempo. Mira que... Quedamos para cenar y me lo das. Lo vamos a hacer, sí. Una... Brinda, cabrón. Una brinda. Que llevamos hora y pico. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, reunió a su gente y les dijo: Dios me ha dado estas tablas de la ley y a partir de ahora tenéis que cumplir lo que aquí está escrito. Una mujer que era de su pueblo se acercó y le dijo: Oye, Moisés, pero si es tu letra. En fin, desde entonces hay gente que escribe barbaridades, dice que se las ha dicho Dios y nada, los demás a cumplirla. Barbaridades del estilo, se abre comillas, la mujer es una equivocación de la naturaleza. San Agustín, ni más ni menos. O el Papa Pío XI, cuando veas a una mujer, piensa que es el diablo. O la Biblia que decía, parirás aún con más dolor y te someterás al hombre. En fin, María Magdalena, Eva, en fin, la relación entre la Iglesia Católica y las mujeres es manifiestamente mejorable. Ni siquiera el Papa Francisco, que hoy, felicidades Francisco, cumple 5 años de pontificado, ha sabido darle un encaje a la altura del siglo XXI. Otros, sin embargo, otros siguen teniendo las cosas muy claras. Porque el feminismo radical o el feminismo de género tiene como víctima a la propia mujer y tiene como víctima a la verdadera causa femenina. Es curioso, cómo el demonio puede hacer que meter un gol desde las propias filas. Hay estos sumos sacerdotes que solamente entienden que hay 2 tipos de mujeres, las sanas y las insanas. Como podréis imaginar, las sanas para ellos son las esclavas del Señor y de los prelados que las convoquen. Mujeres convertidas en servicio doméstico de la Iglesia, religiosas, a veces con doctorados, que se dedican a realizar labores que no guardan relación con su formación intelectual. Las insanas, pues el resto de mujeres, todas aquellas que el 8M salieron a la calle a luchar por sus derechos. Lo comprendo, claro, hay que defender sus derechos. Lo hace también de hecho la Santísima Virgen María. Ay, pobre María, lo que deben pensar de ella estos obispos retrógrados, porque no olvidemos que además de feminista, la Virgen María pues solo tuvo un hijo, un pecado mortal, ¿verdad?, para Rouco Varela y compañía. Para este Sanedrín 2.0, la mujer es culpable hasta de la crisis económica. ¿Cómo puede ser que estas mujeres egoístas tengan solamente un hijo? ¿Quién demonios va a pagar las pensiones? ¿Quién va a marcar la X en la casilla de la iglesia? ¿Quién va a escuchar a Carlos Herrera en la COPE? En fin, para ellos la mujer solo tiene 2 opciones en la vida. O es madre afectiva, idealizada, asexuada, o puta. Es decir, sexuada, viciosa, mandona, autoritaria. Vaya, como dice Munilla, esas mujeres que tienen el demonio dentro. Calmadeamos ahora. Aléjense, la puerca es mía. Vamos, házmelo. ¡Házmelo! ¡Házmelo! ¡Un calmante! Convendría recordar a estos hombres de Dios aquello que le dijo Jesús a los fariseos. Os aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Y eso es lo que han hecho distintos colectivos de mujeres cristianas en los que militan, fijaos qué curioso, muchas monjas. Alzar la voz para denunciar una exclusión que no beneficia a nadie, de ofrecerles desde hace siglos sobras ideológicas y ancestrales.
El Papa Francisco ha repetido muchas veces que las mujeres pueden hacer muchas cosas mejor que los hombres, ha dicho textualmente. Pero cuando se le pregunta por el sacerdocio femenino, bueno, pues que va y se lava las manos como Pilatos. O Pilatos, no como Pilates, anda, quitad eso. Bueno, muchas religiosas tienen la sensación de que se hace mucho para revalorizar las vocaciones masculinas, pero muy poco por las femeninas. Desgraciadamente, por las declaraciones de algunos obispos, la Iglesia actual está más cerca de ese Yahvé del Antiguo Testamento, constantemente enfadado, que condenaba a la mujer, eso, como os decía, a parir con aún más dolor. Más cerca que de ese Jesús de Nazaret que salvaba la vida a mujeres adúlteras. Maestro, ¿qué debemos hacer? Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Debiera ser castigada de acuerdo a la ley. ¿Qué dices tú? Responde, maestro. Queremos saber tu opinión. Sí, dinos. ¿Es conveniente matarla? Que aquel que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Escucháis, munillas, roucos y demás obispillos machistas? Cuidado con tirar tantas piedras a las mujeres, porque es bastante probable que os pase esto. ¡Basta! ¡Basta! Ya está bien, que nadie tire una piedra hasta que yo toque este pito, ¿entendido? Aunque, y esto que quede bien claro, aunque alguien diga Jehová. ¡Buena puntería! Resulta muy curioso. Tengo la sensación de haber estado en coma 20 años y ahora estoy saliendo de él. En fin, desobedientes. ¿De comer pipas? Ya sabéis, es una arma de destrucción masiva. Hasta mañana, desobedientes.